día de San Vicente de Paúl, la familia Casildo va a devolver la imagen del santo. Todo esto, incluso la música, viene de España. Luego, en la iglesia ofrendan ramas y frutos al patrón. Ayer noche comieron por una vieja mota, un alma por deificar, y esta mañana comulgan católicamente. Hoy no es como ayer. Parece que de repente todos tienen una extraña prisa en un pueblo donde, en apariencia, poco sucede. Pero en Paplaya no podía faltar el fútbol, el deporte rey, eso se dijo en el siglo XX y a lo mejor lo será en el siglo XXI. Esta tarde hay varios encuentros, aunque ninguno como garífunas contra misquitos, indios negros de verde y caribes negros de rojo. El público se acomoda como puede, en la hierba o en los árboles. Es la gran feria anual de Paplaya. A los misquitos sus pastores moravos no les dejan festejar en sus propios pueblos y tienen que venir aquí. Lo mismo que los ladinos que últimamente colonizan la Mosquitia hondureña. Los garífunas son acogedores con todo el mundo. Hoy se presume y se gasta. Hoy hasta se llenan los biberones del nuevo milenio con Coca-Cola. El aguacero sí que no estaba en el programa. En la Mosquitia registran 2.500 milímetros al año de lluvia, suficiente para aguar la fiesta. Sin embargo, esta noche, en magna pompa y circunstancia, dadas las circunstancias, con los dedos delicadamente entrelazados, siempre a los acordes del himno español, avanza Su Majestad Ángela I. Agradezco a Dios, mis padres, amigos y a todas aquellas personas que confiaron en depositar su voto por mí. En este momento que he tomado posesión de esta corona y este galardón como significado de mi reinado. La Mosquitia amanece con toda su espléndida desolación entre el Caribe y la telaraña de sus ríos. No es extraño que esta tierra anfibia sea caldo de cultivo de las sectas más milenaristas. La penúltima en llegar también ha sido de los estados. En el libro de Apocalipsis dijo, Este hombre, Julio Ulloa, pertenece a la cruzada del Evangelio. En el libro de Apocalipsis yo me acuerdo en qué parte está. Dice, esta generación de este siglo no pasará. Entonces, quiere decir que esta nueva generación, entiendo yo, que esta nueva generación determinará, vendrá otra. No sé lo que tiene mi palabra, Dios, nuestro Señor, lo que tenga dispuesto, pero así es. Pues bien, los garífunas tienen por un lado como santo patrono a San Vicente de Paúl, pero eso no quiere decir que hayan olvidado sus raíces.
no han olvidado su lengua y, por supuesto, sus costumbres religiosas tradicionales, como la del dugú. Los espíritus quieren comer en el dugu y en el chugú, o pequeño dugu, que ahora se prepara. Se trata de una comida propiciatoria para los Hiuruja, unos espíritus de menor entidad que los antepasados deificados. Este Buyei, o adivino, Jacobs Norales, ha llamado a sus 2 espíritus personales y estos le han comunicado que acudirán a este rito. Los Hiuruja personales de Jacobs tienen sexo masculino y nombre propio. Son Obouyuma, o isleño, y Disamuré. Hoy van a venir porque este chamán garífuna soñó que así se los mandaba el Gúbida, ángel o gran espíritu de su madre Luciana, fallecida hace 15 años, pero que claramente reclamaba una comida votiva. De modo que tras comer Luciana en espíritu, los vivos se alimentan con la misma comida. También hoy los garífunas disfrutan de la cerveza y el ron. Parece ser un buen canal de sintonía con el más allá. De hecho, el Bulle Jacobs ahora ya está poseído, y lo indica por el pañuelo blanco que se ha puesto en la cabeza. Jacobs, con 2 bandas en el pecho, cruzadas como estolas, reconoce que los Hiuruja a veces le silban en los oídos, y que hasta se suben por las paredes. Tal como los piensan, los espíritus garífunas se elevan sobre sus cabezas como aviones del pasado. Pero el pasado también se parece al futuro en el 3er milenio de la Mosquitia. Si no, hoy como ayer, bailan en sus pueblos el Yankunú enmascarado. Fue una danza que inventaron para asustar a los ingleses de San Vicente. Los guerreros garífunas se disfrazaron de mujeres y así pudieron sorprender a los soldados ingleses en su amada isla de Yurumé.